Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se lo dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, me gustaría comenzar esta reflexión con una pregunta para ustedes. ¿Entendieron lo que escucharon en las 3 lecturas que acabamos de proclamar de la palabra de Dios? ¿Entendieron? Sí. ¿Podrían explicar realmente lo que escucharon, lo que sienten que Dios les transmite? Es bueno que no me lo contesten a mí ahora, pero que por lo menos se lo pregunten. ¿Por qué? Lo digo porque sería vivir una misa a medias, que escuchen algo, que sí, que alguna cosa les queda, pero que como entra o como se escucha, se olvida. A veces pasa, sobre todo cuando venimos a misa muy esporádicamente por algún acontecimiento así familiar y nada más, y no tenemos una seguidilla dominical siguiendo la palabra de Dios y nutriéndonos como corresponde, como nos hace bien por una necesidad cada domingo, ¿no? Venimos y escuchamos y sí, nos vamos con algo, pero después el tiempo cotidiano de la vida semanal nos va haciendo olvidar de esto que es palabra de Dios y volvemos a la misma sin un crecimiento, sin una respuesta, sin una luz, y tal vez seguimos en las mismas oscuridades. Por eso pregunto, ¿no? La palabra de Dios que proclamamos es palabra de Dios, es lo que está escrito en nuestras Biblias, esas Biblias que casi seguro todos tenemos una en casa y que tal vez esté llena de polvo por otro lado, ¿no? Porque la usamos o la leemos muy poco, por muchos motivos, porque no lo consideramos importante, por falta de tiempo, etcétera, etcétera. Pero es palabra de Dios. Y si tenemos la gracia de tener la mano, sería lindo que tomemos conciencia de que vale la pena ir a ella,
y que sea como parte de un alimento, ¿no?, de nuestra vida. Pero bueno, vamos un poquito a profundizar sobre ella ahora. Hoy el tema realmente es un tema muy, bueno, como cada domingo, pero hoy podríamos decir es un tema muy clave para poder comprender lo fundamental de nuestra vida, ¿no? ¿Y qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? O sea, si Dios nos pide algo, ¿por qué se nos hace tan difícil vivir lo que Dios nos pide o lo que Dios nos muestra o lo que Dios espera de nosotros y del mundo, en definitiva todo, ¿no? La primera lectura está tomada del libro de Deuteronomio. Es un libro del Antiguo Testamento. Es un libro que está basado en la ley que los judíos tenían y que recibieron de Moisés, que es el prototipo del legislador en base a la ley de Moisés, que Dios manifestó a través de él en los orígenes, cuando rescató al pueblo de Israel de la esclavitud y lo llevó por 40 años en el desierto hacia la tierra prometida. Les dio una ley que conocemos como los 10 mandamientos y que es una forma que Dios tuvo a través de Moisés de marcarle un poco las pautas de vida a un pueblo grande, numeroso, que realmente le necesitaba, como todos, que nos digan un poco, bueno, hasta dónde, qué está bien, qué está mal. Las leyes son hechas, se supone, para una convivencia sana entre nosotros, que nos invitan a vivir lo esencial. Una ley no es una ley que valga por sí misma, ni que nos descubra nada nuevo. Una ley bien hecha, se supone, es un medio que nos permita llevar adelante algo que debe ser natural, que es ¿qué? El respeto por el otro. El respeto por el otro, para una sana convivencia. Si hay una ley que dice que cruzar un semáforo en rojo te puede traer una multa, no es porque te quieran multar, se supone, sino para que no produzcas un accidente y des lugar al otro que le toca pasar por el otro lado. Y esperes tu tiempo. Y así cualquier ley. Se supone que son leyes para ayudarnos a vivir mejor. Esa ley que tiene como una especie de premisa, ¿no? Que tus derechos caducan, por así decirlo, cuando empiezan los derechos del otro, ¿no? Convivencia sana. Pocos los mandamientos son para eso. Así se los dio Dios al pueblo de Israel en la antigüedad. Pero bueno, a todos desde aquel momento y hoy día se les ha hecho y se nos hace difíciles a veces cumplirlos. Sobre todo cuando los cumplimos como imposición o los concebimos como tal, así como impuestos, mandamientos, se nos manda. Y si se nos manda, bueno, ay, ¿cómo hago? Sobre todo cuando son cosas tan profundas, ¿no? Tan profundas porque a su vez también no solo nos encontramos con nuestra limitación, sino con la limitación del otro. Y si el otro lo transgrede, pasa lo que solemos decir, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Y para eso el hombre realmente es maravilloso. Para trampear la ley somos, miren, genios. Entonces llegó un momento en que pasó eso. Se sentía como un peso todo esto. Y entonces hoy Moisés, a través de este texto, les habla al pueblo sobre esta ley. Y pone el punto central de la ley. Y el punto central de la ley está en un amor profundo que Dios nos tiene, que no es algo impuesto porque sí, sino que tiene una cosa que le da fundamento, que es anterior, y que es el amor que Dios tiene por el pueblo. Porque como Dios los ama y les dio la libertad, quieren que todos, unidos a esa gracia, también trabajemos por la libertad y por el bien de todos. Pero el hombre se encuentra ¿con qué? Con su propia debilidad, con su propia inconsistencia, como todos nos encontramos con esto. Y entonces se pregunta, y bueno, ¿cómo hacemos? Qué difícil que es todo esto. Y Moisés les habla al respecto, iluminado por Dios, y justamente les dice, ¿dónde tenés que buscar esto? Mira, no te preocupes tanto, porque vos no podés con tu cabeza dar respuesta a esto que lo ves como tan grande y que te supera. No tenés que ir a buscarlo más allá del cielo. No tenés que ir
del otro lado del mar para encontrarlo, vaya a saber dónde, cuántos kilómetros. No, porque está escrito, le dice, en tu corazón. Date cuenta, sería usando otras palabras, que Dios, que te ha creado a imagen y semejanza, te ha creado bueno. Si somos imagen y semejanza de Dios, es porque estamos llenos de Dios, porque en nosotros vive Dios, porque procedemos de Él, y nada de lo que procede de Dios puede ser malo. Pero ciertamente hay un problema, claro, que al vivir en un mundo como el que vivimos, de alguna manera estamos como contaminados. Esta realidad tan pura y tan buena, tan noble y hermosa que es el ser humano, se ha contaminado. Se ha contaminado por el mundo, porque el mundo se contaminó. Hay un espíritu inmundo, que es el que gobierna el mundo, que seríamos el demonio, podríamos decir, ¿no? Que conoce nuestra fragilidad y por ese lado nos ataca. Y entonces nos hace creer, porque nos lleva por otros caminos ajenos a nuestra identidad original, y nos hace creer que todo esto es imposible. Por eso Moisés le aclara al pueblo: no te preocupes por tu debilidad, ni te desesperes de cómo hacer. Anda a lo esencial, a tu corazón, donde Dios escribió en tu vida esta ley que te pide cumplir, que es puro amor, no es otra cosa. Porque cuando hay amor, cuando se experimenta el amor de Dios, la fuerza de Dios en mí, todo lo demás se da solo. El que se siente amado y reconoce que es una persona buena originalmente, no va a robar, no va a matar, no va a odiar, no va a buscar venganza, no va a actuar deshonestamente, porque sabe que su vida es otra cosa, esencialmente está para otra cosa. Porque fue creado para algo mucho más pleno y más bueno, por así decirlo, perfecto. Entonces no cabe en su cabeza una actitud deshonesta, maligna, porque Dios lo hizo bueno. Entonces por eso Moisés lo está invitando al pueblo a ir a lo original. ¿Dónde saco esta capacidad para ser bueno como Dios me pide? En tu corazón. Anda a tu corazón, porque ahí Dios escribió su ley de amor. Todo lo que Dios nos pide tiene una base fundamental, una fuente, que es el amor que Él nos da. El amor que Él nos da. Y que supera todo lo que podemos pensar. Y que aún también supera las leyes que después el hombre hizo por encima de las leyes originales. Así lo vemos en el Evangelio. ¿Qué pasó en el Evangelio? Dice que un doctor de la ley, entremos en contexto. Jesús anuncia que el reino de Dios ya llegó. Es decir, que Dios Padre nos ama y vino a través de él a darnos el perdón y la vida nueva. Pero las autoridades religiosas de aquella época no lo entendieron. Y en esas autoridades religiosas estaban los levitas, que eran los doctores de la ley, los fariseos, que eran las autoridades supremas de la religión, los sumos sacerdotes, los escribas, el Sanedrín, todo ese grupo poderoso religioso de la época que gobernaba de alguna manera la fe del pueblo. Y que en la época de Jesús ya no eran solo 10 mandamientos, sino eran más de 600 y pico de preceptos. Y nadie sabía por dónde empezar, ¿no? Porque un precepto llevó a otro y una ley trajo otra y un canon llevó al otro, etcétera, etcétera. Entonces este maestro de la ley dice que para ponerlo a prueba a Jesús, fíjense que quiere decir que no fue con buenas intenciones, no fue en busca de una verdad, sino para ponerlo a prueba porque no lo querían a Jesús. A ver si Jesús se equivocaba. Le fue a tomar examen y le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es decir, para agradar a Dios. ¿Qué hay que hacer? Y Jesús le respondió con una pregunta. A ver, vos sos maestro de la ley, sos doctor de la ley, conocés la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Qué es lo esencial de la ley? Y él le responde bien, porque el tipo la tenía clara. Acá la tenía clarísima. La ley dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está todo. El tipo la tenía clara. Esta es la síntesis, porque ya en el Antiguo Testamento se trabajaba esto. Esto no es nuevo. En otro lugar del Evangelio, a Jesús le preguntan, ¿no? Otro levita, pero con buenas intenciones fue en ese caso, y le pregunta lo mismo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: mira, lo esencial está acá, lo mismo. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Ahí está todo. Y el levita le dice: Señor, gracias, tenés razón. Ahí está todo. Lo demás está de más. Pero en este caso, volviendo al Evangelio de hoy, dice que el levita, que se vio realmente así como superado por la respuesta de Jesús y sin palabras, para justificar y seguir indagando, le hace otra pregunta. Y bueno, Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué le preguntó esto? También tiene un contexto histórico. En la época de los judíos, en la época de Jesús, el prójimo, que es el próximo, a quien yo le debo respeto, etcétera, no eran todos, sino eran aquellos que formaban parte de la misma familia, del mismo clan o de la misma tribu. Había 12 tribus de Israel, ¿no? Por así decirlo. De manera que los que no pensaban así o no formaban parte de esa comunidad cercana, no eran prójimos cercanos, eran lejanos, ¿no? Por eso le pregunta: bueno, a ver, ¿y quién es mi prójimo? Porque entonces, si mi prójimo son solo estos, se justifica que yo no tenga buena relación con los que no piensan igual. Y Jesús cuenta una parábola. A Jesús le gustaba educar a través de cuentitos, parábolas, escenas armadas para llegar a lo profundo de la respuesta, ¿verdad? Y cuenta hoy esta parábola muy conocida. Todos alguna vez seguro la hemos escuchado, ¿no? Aunque sea cuando hicimos catequesis, ¿se acuerdan? La parábola del buen samaritano, que también tiene su punto central. Jesús dice: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, es decir, un judío. Jerusalén a Jericó. Iba a hacer sus compras, sus trámites, y en el camino cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo apalearon, lo hirieron, lo dejaron medio muerto y se fueron. El pobre tipo quedó ahí, sin nada, casi muerto. Dice que después por ahí pasaba un sacerdote de la antigua alianza, ¿no? Los sacerdotes que ejercían el culto por la ley judía no podían contaminarse con cadáveres, no podían tocar cadáveres o gente impura como los leprosos, por ejemplo. Entonces, como este hombre iría al culto, a ejercer el culto sacerdotal, al ver a este pobre Cristo ahí tirado, posiblemente muerto, lo miró y se fue por otro camino. También dice que pasaba un levita. Un levita era un hombre experto en leyes, como un abogado de hoy, podríamos decir, que conocía las leyes de Dios. Lo vio y también, ojo, me puedo quedar impuro o comprometerme mal, no, y tomó otro camino. Estamos hablando de dos judíos que pasaron y vieron a un compatriota, a un prójimo, según la ley, y no le dieron bolilla. Pero pasaba también por ahí un samaritano. Atentí, ¿quién eran los samaritanos? Los samaritanos eran un pueblo que por razones históricas no se llevaban bien con los judíos. Eran enemigos acérrimos y los judíos los consideraban herejes, los consideraban malditos. No tenían relación con ellos, se odiaban. De hecho, cuando un judío tenía que venir de lejos y pasar por Samaria, tenía que tomar otro camino, porque los samaritanos no admitían judíos en su territorio, ni mucho menos darle hospedaje. Le pasó a Jesús eso también. Pero este samaritano
sin embargo, cuando vio a este pobre hombre, dice Jesús, se compadeció. A ver, analicemos la palabra compasión. Significa padecer con, padeció con él. Es decir, se puso en lugar de ese pobre hombre que estaba tal vez a punto de morir, herido, ultrajado, despojado de todo. Se compadeció, tuvo pena, tuvo misericordia. Dice que se acercó, vendó sus heridas, lo curó, lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Tal vez se quedó toda la noche con él atendiéndolo, imaginémoslo. Y al otro día, al día siguiente, le dijo al dueño del albergue, sacó plata de su bolsillo y le dijo: tomá, te dejo esta plata, por favor cuídalo. Y si gastás de más, cuando regrese yo te voy a pagar lo que falte. Y ahí termina Jesús con la pregunta fundamental. ¿Cuál de los tres se portó como prójimo de este hombre asaltado por los ladrones? Y obviamente el levita le dice, bueno, el que tuvo compasión de él. Y Jesús le dice sencillamente, ahí tenés, andá y procedé de la misma manera. Y ahí se termina la historia. Esto da para mucho, aunque obviamente lo esencial es claro. Tener compasión de todos y de cualquiera que nos necesite. Sea un caso extremo como este, de un hombre en peligro de muerte, herido, lastimado, porque lo robaron, porque lo atropelló un auto, porque está en la calle, por un anciano que se cayó, cualquier cosa que nos pueda tocar en la vida de hoy. Pero también en otras cosas, las obras de misericordia significan, bueno, darle una mano a quien la necesite. Y como dice el dicho popular, haz el bien sin mirar a quién. Jesús viene entonces con esta parábola a enseñar algo que en esa época era inaudito y que hoy todavía parecería estar así, que nos cuesta un poco, y que es justamente que el amor que nos trae Cristo, que el amor que tiene un cristiano en su corazón por la gracia del Espíritu recibido, que está en nosotros porque así Dios nos creó, esa gracia nos invita y nos lleva a amar, a servir, a ayudar, a superar toda dificultad y todo límite, toda estructura y toda frontera a la hora de hacer el bien. Realmente hay que hacer el bien sin mirar a quién. Porque el cristiano sabe muy bien que Dios lo mira y lo ama y que Dios sigue obrando en nosotros. Ya no solo tengo que hacer el bien porque Dios me lo pide y me mira, como que si me estuviera cuidando o me estuviera vigilando para ver si me felicita y me ayuda o se enoja conmigo y me castiga. No es así, sino porque Dios a través mío, Él quiere seguir obrando amor, sanando, curando, ayudando, protegiendo, perdonando. De esto se trata. Y necesita del cristiano, de vos cristiana, para que a través tuyo, como verdadero cristiano, puedas vivir esencialmente tu vida cotidiana y con naturalidad esto tan fundamental que nos caracteriza por ser cristianos, hombres y mujeres de fe, consagrados por el bautismo para una vida nueva, con una mentalidad nueva. Es muy importante tener presente esto. Y también, porque puede surgir, me parece, y surge, pero un poco lo que les pasaría a los judíos. ¿Cómo se hace? El Señor me pide cosas grandes, simples pero al mismo tiempo muy grandes, muy fuertes, que a mí, en mi realidad humana, me superan. Miren, si partimos de la base, nosotros hemos sido creados bien por Dios. Dios te ha creado bien. Sos imagen y semejanza. Dios no se equivocó con vos. Dios te ama y te ha hecho bueno, buena. No porque sos buenito, sino porque tenés condiciones de bondad para dar bondad. Pero también es cierto, como dijimos hace un momento, que estamos en un mundo corrompido. Y nosotros vivimos en este mundo y nacemos en este mundo. Y la corrupción viene a nosotros y nos invade y nos lastima
y de alguna manera se apodera en parte de nosotros. Miren una cosa muy sencilla lo que les voy a decir, pero los chicos cada vez más prematuramente tienen acceso, hoy a través de los medios, de las redes y demás, a información nociva y agresiva desde tempranísima edad. Hoy los chicos, ustedes padres a veces parecerían no darse cuenta o mirar para otro lado, hoy pequeños que todavía no están capacitados psicológicamente para discernir, acceden a páginas pornográficas, por ejemplo. Hoy los chicos juegan juegos desde muy chiquitos que engendran violencia, que es matar y matar zombies, matar enemigos, matar extraterrestres, matar, violencia, desde muy chiquitos con la PlayStation, etcétera, etcétera. O ven películas de cualquier rubro nocivo y los padres como si nada. Ni siquiera muchas veces los padres tienen la capacidad de decir, bueno, a ver, detener un poco eso y sentarte con la criatura o con el nene o la nena, el papá con el varón tal vez, la mamá con la nena, para ir explicándole en la medida en que la criatura pueda ir entendiendo cómo son las cosas, para ir preservándolo, protegiendo su inocencia, para que pueda ir creciendo paulatinamente y no adulterar prematuramente la inocencia que el niño trae desde el origen, porque es de Dios. Es inocente originalmente. Esa inocencia que prematuramente, insisto, se va perdiendo, un poco por negligencia de los adultos. Entonces, toda esta realidad, y después eso va creciendo con ellos, ha perturbado ya la conciencia de una criatura. Y hoy podemos decir que un chico preadolescente ya está contaminado. Claro, en esta dimensión, qué difícil se va a hacer entender lo que Dios nos pide. Entender lo que hoy Jesús nos enseña, la compasión, el amor, porque hay otra realidad psicológica que es la que juega, donde otras cosas se despiertan y son las que superan lo que llamamos la concupiscencia, ¿no? Que es la debilidad carnal, la carne por la carne misma, que no solamente es la parte carnal literalmente, como los adultos me entenderán, sino también todo lo que es apetencias desmedidas de tener, del dinero, del poder, del placer, todo lo que va engendrando egoísmo, individualismo, porque hoy vivimos como vivimos y miramos para arriba, por ejemplo los que nos gobiernan, con esa ansia insaciable de poder, por el poder mismo, manipulando la verdad por donde sea, faltándole el respeto a la sociedad como se le falta. ¿Por qué? ¿Dónde creen que está la raíz de todo eso? Manipulando las conciencias con ideologías estúpidas y mediocres. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde creen ustedes que está todo eso? ¿De dónde viene todo eso? De un espíritu inmundo que gobierna las conciencias del hombre. Porque hoy nadie le importa nada. Porque hoy hay tanto individualismo y el vecino rara vez, como nada que ver como antes, en la época de nuestros abuelos tal vez, rara vez se entera del problema, de la enfermedad, del disgusto, del robo que tuvo el día de hoy. Nadie sabe nada. Le vaciaron la casa al de enfrente, vinieron con un coche de mudanza, aprovecharon que no estaba, le robaron hasta el perro y nadie se enteró. Y alguno todavía dice, ay, yo pensé que se mudaban, porque nadie se quiere comprometer con nadie. ¿De dónde creen que nace todo eso? ¿Dónde creen que está el problema? El espíritu inmundo nos ha invadido, hermanos. El espíritu inmundo se ha metido en nuestras conciencias, en nuestros corazones, y ha opacado, no lo ha quitado, porque no lo puede quitar, pero sí lo ha opacado, ha eclipsado lo otro, lo que habla la palabra de Dios. Eso que decía la primera lectura, eso original, bueno y sagrado que está en nuestro corazón. Por eso nadie va al corazón y todos van a la razón, y la razón mide todo. Yo te doy si me das. Yo te confío esto, pero firmame un pagaré. Porque si no está escrito, si no está el juez, si no está el escribano, si no está quien esté, acá no hay trato alguno. Nadie cree en nadie. La palabra se perdió. La verdad es relativa. ¿Dónde está todo eso?
¿Dónde radica todo eso? ¿Cuál es el origen de toda esta porquería? En que nos hemos olvidado del original. Hemos olvidado nuestra identidad. ¿Quién somos? Y cuando se pierde la identidad, es toda una gran anarquía. Es decir, no hay cabeza que registre. Nos hemos olvidado de Dios, que es la cabeza de la vida. Que es, como dice la segunda lectura en la palabra de Dios de San Pablo a los Colosenses, Cristo es la imagen de Dios invisible. Por Él, nosotros, y todo ha sido creado. Él es la cabeza, el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que en Él nosotros tuviéramos la vida en abundancia. Porque Dios quiso que en Él residiera para todos la plenitud. Él nos reconcilió. Cristo nos reconcilió. Cristo nos enseñó la verdad, el camino. Todo fue creado por Él. Él nos dio la paz cuando dio la vida por nosotros, derramando su sangre en la cruz. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién tiene presente eso en su vida personal cotidianamente? ¿Quién se detiene a pensar, a profundizar este misterio de amor tan enorme, tan fundamental? Yo les pregunto y me pregunto, ¿cómo es tu día desde que te levantás hasta que te acostás? ¿Vivís corriendo? ¿Vivís desesperado porque el tiempo no te alcanza? ¿Porque el tiempo te supera? ¿Porque los problemas son muchos? ¿Porque el colegio del nene, el trabajo que cumplir, los deberes de la casa? Todo eso es verdad. Claro que es verdad. Y cada vez más. Cada vez más aceleración, cada vez más responsabilidades. Pero ¿eso es tu vida? ¿Eso es vivir? ¿Eso te da felicidad? ¿Eso te da plenitud? ¿Eso te da paz? ¿Eso le da sentido a tu existir? Pregúntatelo, porque es clave todo esto, Porque somos libres y podemos elegir también vivir un poco de otra manera. ¿Y en qué consiste esto? Y ya termino. Consiste un poquito en parar la moto, en hacer silencio, en escaparnos todos los días un poco del ruido, desacelerar, para cerrar nuestros ojos, respirar profundo e invocar el nombre de Dios, diciéndole simplemente: Señor, aquí estoy, soy tu hijo, soy tu hija, yo te amo porque vos me amás. Y quédate en silencio el mayor cantidad de tiempo que puedas, permitiéndole a Dios que se te manifieste desde lo más íntimo de tu ser y te dé esa luz que estás buscando, esa paz que estás anhelando. Y eso se puede. Silencio, quietud, tiempo. Deja de lado tu cabeza, porque la cabeza va, viene, ya sabemos, no para entrar en el corazón, menos racional y más cordial. Y quédate en silencio todos los días. Relájate en Dios, date esa oportunidad y vas a ver cómo Dios, cuando le das ese permiso en el tiempo, Él se te manifiesta en la vida y vas a ver cuánta luz, cuánta paz vas a empezar a recuperar paulatinamente y cómo vas a aprender a pararte de otra manera en el mundo y a encarar tu vida de cada día también de una manera diferente. Porque volverás a tu esencia, a tu verdad, a lo sagrado de tu ser. Y de esa manera podrás transmitir luego, después, claro, a tus hijos y a quien sea, esa compasión de amor de la que hoy nos habla el Señor en el Evangelio. Porque de eso se trata. Por eso les dije al principio y les pregunté, ¿comprenden la palabra de Dios? Y ven que la palabra de Dios es simple, sin duda que es simple, pero al mismo tiempo es compleja, porque nos invita a un desafío, un gran desafío, que no todos están dispuestos a asumir. Y preferimos seguir en la vorágine del mundo, transando con lo cotidiano que nos sigue corrompiendo, destruyendo, manipulando y haciendo de nosotros entes sin sentido. Por eso creo que escuchar la palabra de Dios y nutrirnos cada día, cada domingo, especialmente en este ámbito eucarístico, es importantísimo, es fundamental.
si querés realmente darle importancia a esa parte tan evidente y fundamental de tu vida que es tu espiritualidad. No solo vivas de la cabeza, no solo vivas para el cuerpo, acordate que sos un ser espiritual y que ahí se manifiesta la dimensión del amor supremo que Dios tiene por vos. Ahí está tu verdad, no en otra cosa. La cabeza hoy dice una cosa, mañana dice otra, las realidades del mundo cambian, lo que fue, hoy volvió, las modas pasan y vuelven, todo es así, es cíclico en el mundo, porque en el mundo no está la verdad, el mundo es inestable por sí mismo, el mundo es un medio y en él estamos de paso, pero hay algo que no pasa y que es eterno, tu vida, tu alma, tu ser hijo, hija de Dios. Detenete en eso porque ahí vas a encontrar lo que en otro lado no está. Aunque te lo quieran vender engañosamente, claro. Hermanos, demos gracias a Dios que nos habla, que nos ama, que nos espera siempre, que no se cansa de esperarnos con una paciencia eterna de amor por cada uno. Y pidámosle en esta misa que tengamos nosotros la capacidad de aprender, de animarnos, de darnos cuenta de lo importante que es detenernos para volver a Él, volver nuestra mirada al Dios que te mira y te ama y te cuida, como nos lo enseña Jesús. Y lo demás se dará por añadidura. El amor al prójimo se va a dar por añadidura. Es una consecuencia. Demos gracias a Dios. Y vamos a poner, como de costumbre, nuestra vida, nuestro ser, nuestro ser personal y familiar, a nuestros chiquitos, estas criaturas hermosas e inocentes que están aquí, a nuestros niños y jóvenes amados, en la presencia de María. Mamá, cuidalos, mamá, preservalos, mamá, que nadie les quite la inocencia, que es justamente la esencia, de ahí viene, inocencia, de esencia de qué, de bondad, de felicidad. Vamos a pedirle a la Virgen por ellos y por nosotros, que así sea. Que así sea.